Amigos y ahora hermanos en Cristo Jesús, yo soy Alejandro Díez de Bonilla y soy originario de la Ciudad de México, Distrito Federal. Estoy aquí porque te voy a contar las maravillas que Dios hizo en mi vida. Desde muy pequeño yo tuve muchas inclinaciones hacia las cosas de Dios. Yo quería tener un encuentro con Él. Yo necesitaba un encuentro con ese Dios. Yo lo buscaba y lo buscaba. ¿Y en dónde más lo voy a buscar si no es a través de una religión que nosotros conocimos, de una religión que inclusive yo no escogí, sino que allí estaba aquella religión? Esa religión es la religión católica. Y a través de esa religión yo buscaba a ese Dios que tenía necesidad en mi vida de encontrarlo. A veces cuando yo era pequeño tenía juegos, agarraba yo una copa de cristal y después recortaba unos papelitos blancos y simulando que eran las hostias, y así jugaba yo a que yo era el sacerdote. Eran juegos que a mí me agradaban, eran juegos que a mí me atraían. Y fue así que de repente, yo terminando la preparatoria, me encontré con que mis padres me propusieron que me fuera yo a estudiar a un seminario, lo cual a mí me llenó de gozo mi alma, porque yo sabía que era el principio de aquel encuentro. Y fue así que me enviaron a la ciudad de San Luis Potosí. Aquellos sacerdotes redentoristas fueron para mí en verdad algo nuevo a mi vida. Yo me sentía transformado, me sentía yo que ahora sí estaba yo precisamente ya caminando en aquella búsqueda. Mi búsqueda al fin comenzó de verdad en mi vida. Y fue así como aquellos 5 años para mí significaron tanto, cambiaron tantas cosas en mi vida, cambiaron tantos pensamientos en mi vida. Aquellos estudios para mí fueron diferentes, aquellos estudios para mí fueron duros, pero con aquel deseo que yo tenía de encontrar a ese Dios, para mí se me hacían fáciles, y entonces yo así estudiando sacaba muy buenas calificaciones. Aquellos sacerdotes estaban hasta satisfechos con mi presencia allí. Eran unos sacerdotes pobres, humildes, pero yo estaba feliz allí porque sabía que muy pronto iba a tener aquel encuentro con ese Dios que yo quería tener en mi vida. Durante esos 5 años tuve yo contacto con 2 tíos segundos míos, parientes de mi papá, 2 arzobispos, uno de San Luis Potosí y el otro de Morelia. Gerardo Anaya Díez de Bonilla y José Anaya Díez de Bonilla eran los nombres de aquellos obispos. Ellos tuvieron conocimiento de mi presencia en aquel lugar y estaban contentos, ¿verdad? Ellos sabían, ¿verdad?, que yo era pariente de ellos, y así fue como a través de cartas que cruzaron allá a Roma, yo me encontré con que tenía una beca para empezar a estudiar, o sea, continuar mis estudios de otros 6 años allá en la ciudad eterna, en la ciudad de Roma. Para mí el viaje era pues algo increíble. Yo me sentía muy emocionado, yo sentía que era un encuentro pero tremendo, que iba a estar yo en aquella ciudad donde se iba a encontrar a Dios, en aquella ciudad donde estaba el Papa, el Vaticano, y era una emoción para mí el saber que yo iba a ser trasladado a aquella ciudad de Roma. Y fue así como a través de ese entusiasmo llegó el tiempo en el cual yo tenía que partir para aquella ciudad de Roma. Pero llegando allá, en un pueblito llamado Ostia, muy cerca del aeropuerto de Fiumicino de la ciudad de Roma, allí me encontré ante nuevos compañeros, ante nuevos maestros,
Lo primero que tuve que hacer es empezar a estudiar el italiano, y a mí me dieron 3 meses para que yo pudiera controlar totalmente ese idioma, tanto escrito, leído como traducido, y fue así que rápidamente empecé a estudiar el italiano. Gracias a Dios que es un idioma muy parecido al idioma español, y fue así que yo pude controlarlo rápidamente, y así empecé a estudiar esos libros de texto. Otra vez ya estaba yo caminando hacia aquel encuentro con Dios. Aquellos 6 años fueron para mí largos. Empezaba a encontrar yo que en esos libros, en esos estudios, había una verdad escrita. Pero al tratar de llegar uno a esa verdad, se encontraba uno con varios caminos. Allí fue donde yo empecé a distinguir aquel dogmatismo. Como tú sabes, el dogmatismo es una ordenanza de un superior que te dice que tienes que creerlo en un acto de fe católica, y tú tienes que aceptarlo porque viene precisamente del Papa. Es una ley que va a estar ahí escrita, que se va a quedar allí. Y fue así que encontré poco a poco en esa teología que tanto yo quise seguir y que tanto yo que quise conocerla, encontré con que allí estaba el dogmatismo del hombre, estaba a la mano del hombre. El latín para mí fue una clase pues muy halagadora, me fascinaba a mí ese idioma. El hablarle a Dios en un idioma propio, en un idioma que nadie más lo podía entender ni hablar. Entrábamos nosotros inclusive a la famosa historia sagrada, pero esa historia sagrada era algo raro, era algo extraño. Aquella historia sagrada se escribía, inclusive se hablaba del Antiguo Testamento, que allí estaba Jehová de los ejércitos, que allí estaban todos sus profetas, que allí estaban todos los personajes, los jueces. Pero a la hora de encontrar una conexión de aquella historia hacia los días de nosotros, ya no se encontraba. El católico pone la historia sagrada, que así le llama, como plasmada en un libro, como plasmada en una película, como plasmada en un videotape, pero uno la ve, uno la lee, inclusive hay láminas preciosas, pero en realidad aquella historia se queda plasmada, olvidada, alejada de ti, como que ya no hay una continuidad de vida, siendo que Dios está dejando siempre una línea, siempre Dios está dejando vida a través de aquel Antiguo Testamento, de aquella antigua historia, hasta nuestros propios días. Ahora sé muchas cosas porque a través de la revelación de la palabra yo he encontrado una verdad profunda, una verdad a la cual yo hoy te puedo decir que tú la debes de tener, la debes de conocer. El pueblo de México ha sido un pueblo azotado por la idolatría. México, inclusive el Perú, han sido 2 de los países más azotados por esa idolatría. Nuestros ancestros ya eran idólatras. Nuestros ancestros levantaban dioses que los formaban de piedras sólidas, huecas, y ahí estaba ese Dios ante ellos. Allí estaba el Dios del amor, el Dios de la lluvia, el Dios de la guerra. Tal parece que eran réplicas de los dioses de la antigua Grecia, pero era una gran verdad de que nuestros ancestros estaban allí metidos en esa idolatría. Y luego de repente llega alguien aquí a estos países a conquistar, y entonces son recogidos aquellos ídolos, quitados de cuajo aquellos ídolos, a esos indios, a esos nuestros ancestros, y son puestos ahora otros dioses diferentes, dioses que traían desconocidos de Europa, dioses que aquellos ancestros de nosotros no conocían. Y hay historia a través de los libros en lo cual inclusive aquellos indios, aquellos ancestros de nosotros agarraban inmediatamente en las noches sus ídolos, y aquel lugar que se estaba fabricando una iglesia para la iglesia nueva, para la religión nueva, para el Dios nuevo, entonces ellos agarraban a su ídolo y lo agarraban y lo enterraban allí, que nadie los viera.
porque sabían que de repente en un momento más iban a ser obligados a inclinarse, a arrodillarse a ese nuevo Dios. Pero lo que pasa es de que aquel indio no se estaba inclinando al nuevo Dios, se estaba inclinando al mismo Dios ahí enterrado en aquel lugar. Pobre pueblo de México, de verdad hemos estado atados a una idolatría, hemos estado atados a una necedad. Ahora te puedo decir lo que dice la palabra. La palabra en Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y todos nosotros hemos andado como necios. Hemos nosotros ahora andado como necios detrás de aquellos nuevos ídolos que fueron traídos por aquellos conquistadores de las Europas. Eran ahora nuestros dioses, los dioses nuevos, los dioses que nosotros teníamos que arrodillarnos ante ellos. Y así ha estado el pueblo de México. Tú que eres católico, ¿acaso alguien te ha platicado de lo que en realidad es la religión católica? ¿Que acaso tú sabes qué ha sucedido con esa religión católica? No. Tú has sido católico porque tu mamá te dijo que naciste católico, porque tu papá te dijo que tú eras católico, porque tú naciste en un hogar católico, mas no porque tú tengas un conocimiento de esa religión. Y ahora yo te puedo decir, con la verdad de la palabra de Cristo en mi vida, que estás equivocado. Porque Dios no puede equivocarse. Dios dice en su palabra que Él es el único Dios verdadero, el único Dios misericordioso, el único Dios fuerte. Es precisamente, amigo, hermano, que el hombre, la mano del hombre es la que se ha equivocado, mas no nuestro Dios. A través de esos estudios que yo llevé, habíamos estado ya analizando tanto dogmatismo. Tal parece que un punto peligroso, que un punto que hiere, que un punto que siente el católico es cuando nosotros tocamos el tema de María. Pero en estos momentos yo te quiero decir que aquella mujer, que aquella María, era una bella mujer, era una bella judía que tenía un espíritu limpio, que tenía un corazón inclinado hacia el corazón de Dios, que Dios mismo había ya visto ese corazón. Dios es un Dios que no trabaja solo, Dios es un Dios que siempre está trabajando a través del corazón de los hombres. Allá en el principio, en Génesis, cuando aquel espíritu creador de Dios estaba moviendo y estaba creando tantas bellezas, estaba creando aquel paraíso, y ahí estaban los árboles, y ahí estaba el mar, y ahí estaba el cielo, las estrellas, tantas maravillas que Dios estaba creando. Pero ¿para qué las estaba creando? Yo a veces me he preguntado, ¿qué había en la profundidad del pensamiento de aquel espíritu? ¿En quién pensaba ese espíritu? Yo te quiero decir que ese Dios, que ese espíritu estaba pensando en lo que más amaba, en ti, en el hombre. Eso es lo que Dios más ama, el hombre. Y Dios es un Dios que siempre ha trabajado a través del hombre. Nunca Dios trabaja solo, siempre está allí tocando los corazones. Cuando tuvo necesidad de arrasar a un pueblo que se había contaminado, tuvo la necesidad de encontrar un corazón dispuesto para aquel trabajo, y fue así como encontró a Noé. Y entonces este Dios que nosotros tenemos empezó a tratar con ese corazón de Noé, y tenía la necesidad de que se hiciera un arca de este tamaño, y así fue como Dios empezó a trabajar con ese hombre. Así también trabajó en el corazón de María. Aquella mujer era una mujer judía, era una mujer bella, era una mujer de apariencia quieta, y así Dios trató con su corazón, porque allí iba a haber una realización, la realización más grande, más profunda,
de mayor importancia, el nacimiento del Salvador del mundo. Pero ese corazón de María es puro, ese corazón de María es sencillo, ese corazón de María ha amado, pero no en la forma en que la Iglesia Católica la ha levantado. Yo creo que si en estos momentos esa Virgen María tiene autorización de Dios para regresar a la tierra y ver cómo su nombre está puesto, cómo la tienen los humanos, yo creo que de la pena se volvería a morir. Es el dogma del hombre el que ha entrado allí. Por ejemplo, nosotros sabemos que no hay una reina en los cielos. La palabra dice que hay un Señor de señores, un Rey de reyes, y ese es Jesucristo. Otro dogma equivocado es que la Virgen no es omnipresente ni omnisciente, solamente Dios puede serlo. La Virgen María no es intercesora, solo Cristo murió por ti para ser tu intercesor. Solamente a través de Cristo es conforme nosotros podemos llegar a la presencia del Padre, y no por ninguna virgen ni por ningún santo. Solamente Cristo fue el que murió por ti para que tú tuvieras esa tan grande salvación en tu vida. Porque la Escritura dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora nosotros hemos encontrado esa verdad en nuestras vidas. Ahora nosotros sabemos que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre. A través de los estudios nosotros llevábamos la vida de los santos, pero la palabra santo, traducido del griego, significa apartado, quitado, sacado. Y esto está hablando que es quitado, apartado y sacado del pecado. Nosotros hemos estudiado la vida de todos los santos. Yo conocí historias sobre historias y he encontrado una gran verdad en esas historias. Ellos sí eran los santos de aquella época. Ellos sí tuvieron un encuentro con Jesucristo. Ellos sí tuvieron la presencia de ese mismo Dios. Tú me puedes nombrar cualquier santo, San Antonio, Santa Ágata, Santa Mónica, San Judas Tadeo, y todos ellos tuvieron ese encuentro con Dios. En aquella época se le llamaba un éxtasis. Y ahora sabemos que es el Espíritu de Dios tocando a nuestras vidas. Pues bien, conocemos ahora a través de la palabra que Cristo fue el único que ha resucitado y que ha regresado del más allá, dominando así la misma muerte. Y como dice la palabra en Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y volviendo un poco hacia aquella ciudad de Roma, se estaba acercando el día en el cual muchos de nosotros habíamos esperado con mucha alegría, algunos con ansia, y otros como yo, un poco ya defraudados de aquellos estudios por haber encontrado un dogmatismo tan fuerte en esos mismos estudios. Aquellos días estaban transcurriendo en aquella ciudad de Roma muy rápidamente. Yo había tenido unos compañeros que también eran de México, otros de Caracas. Había hecho una especie de grupo con ellos. Había yo comentado todas las cosas que nosotros pensábamos. Al menos podíamos a través de ellos hablar en español, platicar nuestras cosas. A veces platicábamos de nuestro México. Pero la pregunta que más nos hacíamos nosotros era si nosotros en verdad habíamos encontrado ese poder de Dios, que si nosotros habíamos encontrado a ese Dios que tanto buscábamos nosotros. Y la respuesta de ellos siempre era negativa. Pero aún así sabíamos nosotros que ese día iba a llegar. A veces nosotros en las clases preguntábamos cómo iba a ser ese día.
y a nosotros nos habían dicho los maestros que ese día iba a ser glorioso, que ese día iba a llegar un poder especial de Dios a nuestras vidas. Inclusive había maestros que a veces nos decían que necesitábamos nosotros de una unción especial, de una unción más fuerte en nuestras vidas, y yo a veces me preguntaba qué era esa palabra extraña que sonaba a mis oídos. Y así fue que aquel maestro sacaba de repente unas como capsulitas así vacías y entonces las llenaba con mucho cuidado de unos pedacitos así como de trapo, otros como de cartón, otro como polvito, y las rellenaba aquella cápsula, y entonces nosotros nos tomábamos 2 cápsulas y a veces preguntábamos que qué era aquello y decía que eran reliquias de santos, reliquias de vírgenes que nosotros teníamos que tener adentro de nosotros para que esa unción progresara, aumentara en nuestras vidas. Pero yo creo que lejos de una diarrea o lejos de un dolor de estómago no nos iba a provocar ninguna unción si eso era la palabra que él quería decir. A veces nosotros acompañábamos a los maestros a la ciudad de Murano, era una ciudad cercana a Roma, que aproximadamente hacíamos unas 2 horas y media por un camión o coche. Llegábamos a aquella ciudad y era la ciudad donde se fabricaban aquellos ídolos. Ahora les llamo ídolos, pero antes no les llamaba ídolos. Antes yo me arrodillaba ante ellos, antes yo creía en su poder de ellos. Aquellas fábricas se encontraban en esa ciudad de Murano. Es una ciudad muy famosa porque allí se hacen vajillas de cristales de colores. Pero allí también el Vaticano tiene una fábrica grandísima donde allí está fabricando vírgenes, pero a gran escala, está fabricando santos, están fabricando todos aquellas figuras que van a salir hacia partes de todo el mundo. A veces nosotros llegábamos allí a cargar pedidos para la ciudad de Roma y nosotros nos llevábamos varias vírgenes, varios santos que nosotros entregábamos a diferentes iglesias. Allí estaban aquellos operarios manejando aquellos santos. A veces uno le gritaba que necesitaba ojos azules, a otro le gritaba que necesitaba cabelleras rubias, de vírgenes morenas. Ahí había de todo. A veces ellos mismos blasfemaban y a mí me recuerda mucho una palabra que encontré en Isaías que dice que esos que están allí haciendo a esos ídolos están reprobados y tienen una mente reprobada y son igual que esos ídolos que están fabricando. Pero aún así aquel día se estaba ya acercando rápidamente a nuestras vidas, ese día esperado por muchos de nosotros. Había expectación de que quién era el que nos iba a ordenar a nosotros, pero había sorpresas para nosotros. El propio Papa había decidido presidir aquella ceremonia. En aquella época el Papa era Juan XXIII. Ese Papa iba a presidir, como te decía, aquella ordenación de nosotros. Y habíamos como 30 de nosotros, mi familia había llegado allí desde México, ellos estaban allí sentados en las primeras filas, brincaban del gusto, saltaban, mi mamá decía que era su día más feliz de su vida, que nosotros ahora éramos una familia santa, una familia ya salvada por Dios, porque yo iba a ser sacerdote. No había mucho entusiasmo en mi espíritu, no había mucho entusiasmo en mi vida, pero aún así decía yo, tengo que ser sacerdote, yo ya perdí 11 años de mi vida, ¿y qué voy a hacer? No estudié otra carrera, voy a tener que aceptar el estar aquí y a ver qué sucede. Y fue así como ese día llegó, ese día en el cual nosotros llegábamos con un juramento en nuestras vidas, con un voto que dar, aquel hombre que representaba a Dios en la tierra, aquel hombre que nosotros habíamos proclamado que Él era para nosotros el vicario de Cristo, el Santo Padre, su santidad. Así fuimos nosotros vestidos de blancos, con una sotana blanca, recostados allí en el altar, allí mismo en la Basílica de San Pedro, muy cerca de aquel altar que tiene 4 columnas,
que le llaman columnas salomónicas, donde está grabada toda la vida de Cristo desde que nació hasta que murió. Allí estábamos nosotros recostados, esperando algo en nuestras vidas. A veces había un pensamiento que venía a mi vida y me decía, ahora sí vas a encontrar ese poder, ahora sí va a estar Dios contigo en tu vida. Y aún creyéndolo, aún aceptándolo como verdad, ahí estaba yo casi 2 horas. Cuando aquel sacerdote bajó de parte del sumo pontífice y fue hacia nuestro lugar, se acercó a nosotros, nos tocó la cabeza que estaba ya rasurada aquí para recibir los santos aceites. Hicimos nuestro voto de fidelidad a aquel hombre, ese voto que le teníamos que dar a él para nosotros así poderle seguir de por vida, dar nuestra propia vida antes que la vida de él. Y así fue como, al levantarme de aquel lugar y al ponerme aquella sotana negra ya, convirtiéndome así en sacerdote, yo no sentí absolutamente ningún poder que llegaba a mi espíritu ni a mi vida. Solamente un poco de cansancio de haber estado allí en aquella posición, pero en realidad poder, unción de Dios, no la había en mi vida. Fue para mí una tristeza, fue para mí de verdad el desengaño completo, total. Pero yo veía a mi familia tan contenta que entonces dije, pues voy a fingir. Y así fue como en aquellos momentos yo fingí que estaba feliz también por aquel acontecimiento que me había sucedido en mi vida. Y otra vez, a través de aquel apoyo que 2 tíos míos, obispos, me daban, me dijeron que podrían darme a mí una de las iglesias de Roma para que así yo pudiera ministrarla. Fue así que recibí una iglesia en esa ciudad de Roma y claro está, empezaba allí a realizar pues todos los actos que un sacerdote católico desempeña. Allí estaban las misas, allí estaban las confesiones, allí estaban los rezos hacia los muertos, allí estaban los bautizos. Poco a poco iba yo viendo que en aquel tiempo y en aquella iglesia se cernía una mentira alrededor de mi vida. Yo ya me estaba sintiendo como aprisionado en aquel lugar. No veía yo los barrotes de aquella cárcel, pero en realidad ya sentía yo una cárcel allí. Había veces que yo empezaba a ganar dinero, había veces que a mí me llegaba dinero, y no eran las liras que no valen absolutamente nada, sino que eran dólares. A veces a mí me entregaban dólares para misas gregorianas, para sacar muertos del purgatorio. Y así fue como me di cuenta de que yo ya tenía una ganancia en mi vida. Y poco a poco mi vida fue común y corriente. Empezaba yo ya a salir a los bares, a los restaurantes, con mis compañeros, aquellos que les había tocado otra suerte menos buena que la mía, pero en realidad yo era el que los invitaba a ellos y les decía, vámonos a este lugar. Inclusive volábamos a ciudades cercas allí de Roma. Usted puede volar a la ciudad de París en menos de 45 minutos. Todo estaba cerca allí y me dediqué yo a pasearme, me dediqué yo a vivir esa vida. Tenía el dinero para hacerlo, pero en realidad allí yo no había encontrado a Dios. Pero un día, en los primeros días de abril de 1967, recibí una llamada telefónica allí en mi apartamento, allí mismo en la iglesia que tenía yo a mi cargo. Esa voz era clara y decía que si yo era el sacerdote Alejandro Díez de Bonilla, y le contesté que sí. Aquel hombre me dijo que había ido a México, que había conocido a mis padres y que mis padres me habían enviado unas cosas con él, que si no fuera yo tan amable de recogerlas. Él quería que esa misma tarde yo lo hiciera, pero tuve que decirle que hasta el día siguiente podía tener tiempo de hacerlo, y fue así que al día siguiente
Había algo en mí que me decía que no fuera, pero también había un deseo raro, extraño que me decía que fuera. Y fue así como yo tomé mi bicicleta y fui así, vestido de sacerdote, que siempre andaba yo vestido con mi sotana. En la ciudad de Roma los sacerdotes pueden usar la sotana en la calle, en los camiones, en todos lados. Llegué a aquella dirección y yo toqué. Abrió la puerta un negrito con una cara rara. Había en sus ojos algo raro, había en su expresión algo extraña. No llegaba a comprender qué era en aquel momento, pero entonces aquel hombre con mucha amabilidad me dijo que pasara y yo así pasé a su casa. Estaba su esposa. Ya me entregó una lata de chiles, una lata de tortilla, cosas que a los mexicanos nos gustan. Me dijo que mis papás me mandaban saludar mucho a través de ellos, pero había algo extraño en sus voces, en sus miradas, en sus movimientos. Yo ya quería retirarme de aquel lugar porque sentía algo raro, pero entonces vi de repente a aquel hombre tomar una autoridad fuerte en su vida. Una autoridad que ahora he visto a muchos de mis hermanos tomarla. Esa autoridad es la autoridad de Cristo, la autoridad que quiere Él que la tomemos todos los días de nuestras vidas. Y fue así como aquel hombre me dijo, vamos a cenar, yo lo invito. Me quedé yo allí, casi clavado, me senté en aquella mesa. Iba a empezar a tomar aquellos alimentos, una taza de café, recuerdo, cuando aquel hombre me volvió a tomar del brazo y me dijo, ¿me permite que yo ore? A mí me causó extrañeza de que no me hubiera pedido a mí que orara o que rezara como yo conocía la palabra, pero aquel hombre quiso tomar esa autoridad otra vez de Cristo y empezó a orar. Y fue precisamente, amigo, hermanos, que allí escuché el primer llamado que Dios me hacía a mi vida. Aquel hombre empezó a orar y empezó a dar gracias por los alimentos, empezó a decir, gracias Señor, te doy por estos alimentos, dáselos a los que lo necesiten en este día, Señor. Y como volteando hacia mí, empezó a decir, y levanta mi hermano con tu poder. Inmediatamente yo sentí como un enojo adentro de mí. ¿Por qué me va a levantar si yo sé que estoy levantado? ¿Por qué está orando este hombre? ¿Por qué está rezando este hombre como nosotros decíamos antes en el catolicismo? Si yo soy el sacerdote, si yo soy el verdadero, si solamente a través de la religión católica es como nosotros vamos a encontrar a Dios, pero yo sabía que estaba allí mintiendo. Pero al mismo tiempo en mi espíritu había quedado algo allí. Yo sentía una molestia allí, había algo que no podía yo entender qué era, y entonces yo le dije a aquel hombre, allora io voglio parlare con lei domani la mattina. Va bene così, allora parliamo domani la mattina alle 9. Le quise decir que necesitaba yo hablar con él de nuevo, que necesitaba yo entablar otro diálogo con él, para saber de las cosas que yo había oído aquella ocasión. Y fue así que él me hizo una cita para que nos viéramos al día siguiente a las 9 de la mañana en un restaurante allí cercano a la iglesia donde yo estaba. Fui directamente a mi iglesia, llegué yo muy intranquilo, pensando en tantas cosas. Inmediatamente había un cierto coraje en mi vida. Y yo dije, a este me va a oír mañana, le voy a decir lo que es ser un sacerdote católico, le voy a poner en su lugar a este hombre y le voy a decir que solamente el católico es el único que va a poder estar en la presencia de Dios, y tantas cosas que yo estaba allí pensando. Pero aquella molestia que te digo estaba allí en mi corazón. Casi no dormí y a la mañana siguiente, otra vez en mi bicicleta, llegué muy temprano a aquel restaurante, ni siquiera lo habían abierto. Esperé a que fueran las 9 de la mañana para yo inmediatamente meterme en aquel restaurante, y ya estaba allí yo con un nerviosismo en mi vida. Yo no me explicaba por qué tanto nerviosismo.
Y fue así que aquel hombre entró con un paquete en la mano, con mucha tranquilidad en su vida. Él me saludó e inmediatamente lo único que él dijo fue: hermano, Dios lo ama, y me entregó aquel bulto. Al sentir aquel bulto, inmediatamente supe que era aquel libro que había estado conmigo durante 11 años estudiando yo en mi pensamiento, aquel libro que se llamaba Biblia. Estaba allí en mis manos y sentía yo una gran emoción de tocarlo, sentía una gran emoción de tenerlo. Era la primera vez que yo tocaba una Biblia en mi vida. Quería yo salirme allí para poderme sentar en algún jardín, en algún lugar, para empezar a ver quién hablaba en ese libro, qué decía ese libro. Pero tuve que atender a aquel hombre que inmediatamente me hablaba y me dijo, tomando otra vez esa autoridad de Cristo en su vida, me dijo: lo que usted necesita es tener a Cristo en su corazón. Lo que usted necesita es conocer el poder de Dios en su vida. Déjese ya de religiones ridículas y conocerá usted lo que es Dios. Aquellas palabras para mí de verdad fueron tremendas. Aquellas palabras para mí como que retumbaban adentro de mi ser. El primer pensamiento que se me vino a mí era como reírme de él, pero había un nerviosismo en mi vida y en lugar de una risa salieron unas lágrimas de mis ojos, porque yo estaba allí experimentando ese toque con ese Dios que tanto tiempo yo había buscado. Y allí estaba yo en aquel restaurante recibiendo a Cristo en mi corazón. Estaba yo emocionado. Yo no sé, algo sentía en mi vida cuando yo empecé a caminar. Ni siquiera mi bicicleta me acordé de ella y allí se quedó hasta la fecha. No sé a dónde se habrá ido. Pero empecé a caminar y a caminar y a caminar y llegué yo a aquella iglesia. También había un pensamiento en mi vida de que yo tenía un compromiso en esa iglesia, de una misa que tenía yo que decir. Pero cuando yo entré a la puerta de aquella iglesia, una sorpresa más estaba allí enfrente de mí. Todos aquellos filigreses que vi de espaldas estaban como polveados de un polvo blanco. Estaban allí inmóviles. Estaban allí quietos. De repente empecé a caminar yo, poco a poco. Pero de repente sentía yo unas fuerzas en mi vida. Sentía unos pasos como que eran pasos más ligeros. Me fui hacia aquel altar que tanto yo conocía. Ante esa virgen la vi, aquella virgen que había días en que yo le ponía aceite en los ojos y me quedaba yo muy quieto para que alguien dijera: la virgen está llorando y es un milagro. Para que hubiera más gentes allí, para que vieran que aquella religión había milagros, porque yo no veía ningún milagro. Teníamos a veces que fabricar milagros. Inmediatamente agarré a aquella virgen y la zorrajé en el suelo y luego me dirigí hacia los otros santos que estaban en las paredes laterales y también los tiré allí, los azoté delante de todos, y entonces aquellos muertos que yo sentí que estaban ya muertos se levantaron y abrieron los ojos y empezaron a decir: ¿qué le sucede al sacerdote? Está loco, traigan a la policía. Y algunos chismosos se habían ido y habían ido por algunos representantes del Vaticano y ya estaban allí parados atrás. Yo sabía que tenía un problema enfrente de mí, de repente había vuelto a una realidad y sabía que había un problema, pero no me preocupaba. Yo sentía valor en mi vida, yo sentía ya poder en mi vida. Lo único que dije un momentito y me metí a mi recámara y poco a poco me fui desabrochando aquella sotana para nunca más volvérmela a poner. Sentía que aquellas naguas negras que colgaban en mí ya estaba llegando la lumbre del infierno a mi vida. Inmediatamente que yo solté aquella sotana me sentí liberado, me sentí con poder, me sentí con seguridad.
Fue así que salí, y entonces yo no sé de dónde salió un español allí gritando atrás de la iglesia y diciendo que para acá, y ni entendía qué decía, pero yo me fui con él y lo seguí, y a donde fui no fue ni al Vaticano, no fue ni al manicomio, no fue ni a la cárcel, sino a la embajada mexicana. Pasadas 2-3 horas allí en aquella embajada mexicana, que yo tenía agarrada la Biblia de mi mano y que empezaba yo a leer versículos bellísimos, versos como aquel que decía que vamos a conocer la verdad y que esa verdad nos va a hacer libres. Empezaba yo a comprender que en aquel libro solamente Dios estaba hablando. Y fue así que de repente yo ya estaba en un coche subido, con mi maleta, pero con mi Biblia ya agarrada, hacia el aeropuerto de Fiumicino en Roma, para tomar un avión hacia Madrid. Y hermano, yo te quiero decir que así como Dios un día oyó el clamor de su pueblo, un clamor que le llegó hasta sus propios oídos, de su pueblo que estaba allí aprisionado en aquel lugar, así también, en esa misma manera, Dios me escuchó y me sacó con una mano poderosa, como sacó a su pueblo de aquel lugar de prisión. Sin ningún rasguño, tranquilo y con mi Biblia en la mano, yo volé hacia la ciudad de Madrid. Allí empecé a buscar de la palabra. Allí empecé a alimentarme con la palabra verdadera de Dios. Empezaba a buscar iglesias bautistas, metodistas, pentecosteses, iglesias exactamente que fuera lo contrario a una iglesia católica, porque yo estaba ya comprendiendo y ya estaba yo sabiendo que allí estaba yo recibiendo la verdadera alimentación de la palabra de Dios. Pero la nostalgia estaba ya invadiendo mi vida. Yo quería ya regresar a México, y después de 4 años de estar en aquel lugar, que yo compartía de la palabra del Señor, que yo les hablaba a aquellos y les decía de dónde el Señor me había sacado, que ahora yo sé que no sé ni cómo lo dije, pero yo lo decía, yo estaba ya evangelizando según yo. Y fue así que regresé a la Ciudad de México para ver unas caras tristes de mis padres que yo ya sabía que era. Llegué y me encontré con la sorpresa de que aquel papa que me había ordenado me había desordenado. Gloria a Dios, porque yo sabía que ya estaba en el camino de Él. Y así como un hombre que hace muchos años, un hermano de nosotros, buscó del rostro del Señor, se arrodilló para buscar el poder de Dios, le clamó a Dios por ese poder y recibió sabiduría de Dios, y que a través de aquel Martín Lutero nosotros conocemos esta Biblia que estamos ahora nosotros estudiando, por la cual nos estamos alimentando. Aquel hombre también supo de esa tristeza, también recibió esa carta de excomunión como yo, y los textos que dicen son de verdad tremendos. Aquella carta de excomunión te dice tu nombre y después te dice que todos los demonios en vida estén encima de ti, y que cuando tu muerte llegue, esos mismos demonios te empujen al centro de los infiernos, porque tú le diste la espalda a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y gloria a Dios, porque nosotros tuvimos el valor de darle la espalda a esa iglesia apóstata. Así como dice en Apocalipsis 18:4, y oí una voz que decía: sal de allí, pueblo mío, no vaya a ser que mis plagas te alcancen. Y encontrando ahora la verdadera palabra del Señor, yo encuentro en Efesios capítulo 5, leyendo el verso 13, y dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, hermanos, nosotros andamos como sabios, porque conocemos de la sabiduría de Dios. Y así como están ahora en este momento, yo quisiera que la congregación me ayudara en una oración en el Espíritu. Yo sé que aquí hay almas que no han entregado su vida a Cristo. Yo sé que aquí hay almas que todavía están allí en esa religión católica. Pero yo te quiero decir en este momento que no es con otra religión que tú vas a hacer un compromiso en este momento. Es precisamente con Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios, con el cual vas a hacer tú hoy este compromiso. Entrégale tu vida a Cristo y Él, como dice su palabra, te alumbrará. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Tú necesitas encuentro con ese tu Creador. Tú necesitas tener esa salvación tan grande que solamente Cristo, a través de su muerte y a través de su resurrección, nos vino a dejar a nosotros. Entrega tu vida hoy a Cristo y estarás con esa salvación que Él nos está dando hoy, en este momento. Y que Dios los bendiga a todos, es mi oración.